Yo les sugiero que pensemos una Argentina que no tiene los 7.000 millones de dólares de exportación de servicios de conocimiento y no tiene la siembra directa y los hilos bolsa. Sin esa Argentina, nosotros tendríamos unos 14.000 millones de dólares menos de exportación. Esa Argentina que tiene los 7.000 millones de dólares de exportación de servicios de conocimiento y tiene siembra directa y silo bolsa, nos permite tener una crisis mucho menor de la que sería sin esa cuestión. Con esto lo que quiero es poner muy entre paréntesis la política macroeconómica de largo plazo, de corto plazo. Y los economistas en la Argentina son especialistas en esta cuestión. Pero un lugar como San Nicolás y todos ustedes pueden ser especialistas en el crecimiento productivo. Y entonces la futura crisis macroeconómica nos va a ver mucho más atenuados, así como nos ven más atenuados ahora, porque tenemos esas dos soluciones. Segunda reflexión. Esas dos soluciones fueron hijas de iniciativas privadas a pesar del Estado. Y el mundo moderno funciona con políticas de desarrollo económico que alientan estas iniciativas y muchas otras más. Y el problema de la Argentina no es de la gestión macroeconómica, sino de la carencia de una gestión para el desarrollo económico. Entonces yo voy a decir 3 palabras sobre qué sería una gestión para el desarrollo económico y cuál es la responsabilidad de los niveles inferiores, en este caso el nivel municipal, pero también el nivel provincial, para la gestión de una estrategia de desarrollo económico. En primer lugar, cualquier estrategia de desarrollo económico es una estrategia multinivel. Eso pone en un lugar como San Nicolás una doble responsabilidad. Una responsabilidad en relación a cómo gestiona el nivel local, pero también una responsabilidad en el sentido de cómo incide desde el lobby de la capacidad de presión sobre el nivel provincial y sobre el nivel nacional. Porque lamentablemente en la Argentina ni siquiera se estudia gestión del desarrollo. Las carreras de economía lo que tienen es teoría de desarrollo, pero en ninguna universidad se estudia gestión de desarrollo. Hay media docena de universidades donde se estudia gestión del desarrollo microrregional, ustedes de ahí pueden aprender bastante, la Rafaela, por ejemplo, pero en ninguna universidad argentina se enseña gestión del desarrollo multinivel para ver cuáles son las competencias del nivel nacional, del nivel provincial y del nivel local. Me meto en lo local, que es lo que en definitiva importa, y yo creo que como esto es una conspiración, les sugiero que después conversemos un rato qué habría que hacer para joder en el nivel nacional y en el nivel provincial para que exista una política multinivel coherente. De eso podemos hablar un ratito, pero me parece un poco largo. Primero, en el nivel local, me parece que hay que tener una medida del éxito. El sector privado sabe lo que es una medida de éxito, pero en grandes líneas la medida de éxito es participación de mercado y ganancias. Entonces yo sé que tengo que ganar más plata y después vamos a ver que no es tan cierto eso, pero y participación de mercado. En el sector público la medida de éxito es más complicada. ¿Qué es la medida del éxito? La medida del éxito es más y mejor empleo, es más y mejor competitividad, es más y mejor medio ambiente, es la combinación de esas cosas, pero ¿con qué mix? Viejo, resuelvan cuál es la medida del éxito. San Nicolás tiene que desarrollar una medida del éxito. Probablemente más empresas sea una medida de éxito posible, mejores empresas sea una medida de éxito posible, pero le digo, si San Nicolás tiene
una gran empresa y una cantidad de pymes que se desarrollan alrededor de esa empresa tiene un problema. Hace poco estábamos en una región de Finlandia que se llama Ostrobotnia. Vivían de 3 grandes empresas y una cantidad de pymes que vivían y vendían el 90%, el 95% a esas 3 grandes empresas. La estrategia de desarrollo de Ostrobotnia fue internacionalizar esas pequeñas empresas. Hoy en día, Ostrobotnia, el 80% de la producción de las pymes es de exportación y el otro 20% atienden a la siderúrgica. No son siderúrgicas. Pero para eso hay que pensar que lo que tracciona esta cosa es el triángulo sábato, o sea, el sistema científico-tecnológico, el Estado, con políticas públicas, y las empresas. Otra medida de éxito posible: más empleo, de más nivel, más joven, más mujeres. Más mujeres no es joda. Además de los problemas de género que ustedes conocen muy bien, el crecimiento de la cantidad de gente que trabaja es clave para el desarrollo. En países desarrollados, la población económicamente activa llega al 60-70% de la población. En la Argentina no llegamos al 50%. Y eso tiene mucho que ver con que la presencia de las mujeres en el mercado de trabajo es menor que en los países desarrollados. Y eso tiene que ver además con el empoderamiento de las mujeres en el ámbito familiar, en el ámbito local. Sustentabilidad ambiental puede ser una medida de éxito, pero yo les sugiero que tengan en cuenta que hay una cosa que se llama KET. En inglés quiere decir Key Enabling Technologies. Ustedes tienen una base educativa como pocas ciudades y están en condiciones de vincular, como pocos lugares en el país, la actividad empresaria con las Key Enabling Technologies, o sea, aquellas tecnologías genéricas que sirven para todas las empresas. El desarrollo de las KET es una de las llaves del desarrollo y de las empresas y de su internacionalización. Hay una cantidad de servicios que, cuando hacíamos el IDEO, aunque no crean, yo estoy viejo, y cuando pusieron estas slides, la primera antecedente de la Agencia de Desarrollo fue el Instituto de Desarrollo Empresario Bonaerense, y bueno, yo estuve acá para inaugurarlo, pues yo dirigía el IDEB. En aquella época no había un multinivel, pero por lo menos había un binivel, ¿cómo se llama? Provincial y local. Le digo rápido el tipo de servicio, después ustedes elijan el que va, En primer lugar, capacitación empresaria y laboral, porque alrededor de la laboral está la posibilidad de tener mano de obra adecuada para... sin eso no existe nada. Consultoría tecnológica y de gestión. Servicios comerciales, de comercio interior y comercio exterior. San Nicolás necesita una agencia de comercio exterior. Cópiense de Rafaela. Cópiense de Santa Fe Global. Cópiense de Pro Mendoza y de Pro Córdoba, pero armen una agencia de comercio exterior. Asociatividad. Servicios financieros que ya están teniendo. Es decir, sobre todo en la Argentina no existen servicios financieros privados, bancos, así que viene bien algún tipo de soluciones financieras. En relación a los emprendedores, hay soluciones financieras a pasto en la Argentina. Marketing del lugar para la captación de inversiones. Ojo, las inversiones no vienen. El proceso inversor siempre es un proceso endógeno. Pero ese proceso endógeno se puede, digamos, detectar cuáles son aquellos activos estratégicos que tiene San Nicolás y que puede ser un atractivo también. Entonces, lo endógeno es el desarrollo de esos activos estratégicos.
Desde luego, el emprendedorismo. La obra pública para el desarrollo, que ustedes tienen de detectar muy bien. Y por fin una cosa está muy asociada al tema de la Agencia de Comercio Exterior, que es la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva. O sea, no se puede exportar cualquier cosa. Hay que encontrar aquel nicho en donde uno pueda tener altas rentabilidades. Y se me fueron los 5 o 10 minutos. Me queda pendiente para conversar es la responsabilidad que tiene San Nicolás en construir la gestión multinivel del desarrollo, presionando sobre el nivel provincial y nacional. Lo dejo el título, pero hay mucho que hacer en ese punto. Gracias. Bueno. Gracias, Luis. Nos diste como un plan de acción que ya tenemos plan para todos, para el año que viene, para seguir trabajando. Él justamente nombraba hijas de iniciativas privadas, asociatividad. Entonces, Fer, quería preguntarte, vos como empresario y que has participado también en iniciativas de promoción de desarrollo en la federación, en la agencia, si recordás cuál fue la primera iniciativa público-privada que participó la ciudad. Bueno, buenos días. Hola, ¿se escucha? Sí, paradójicamente, todo esto que hoy estamos viviendo arranca, como le gusta decir a Héctor, con un desafío, pero con un caso de éxito, que fue el Parque Industrial Norte. ¿Por qué digo esto? Porque en aquel momento la ciudad iba creciendo, tanto digamos, en su nivel de población como en vivienda y demás. ¿Y qué sucedía? Las empresas instaladas se iban quedando dentro de ese eje urbano que iba creciendo y empezaba a haber distintas dificultades. Entonces se tenían que relocalizar. ¿Qué sucedía? El lugar más rápido para relocalizarse era el parque, digamos, Comirsa. Un excelente parque de categoría 3, que es uno de los mejores en la República Argentina. Pero ¿cuál era el problema de las empresas nicoleñas? Que emigraban a otra localidad y tributaban en otra localidad que no era San Nicolás. Entonces ese era realmente un desafío, cómo hacíamos para que las empresas nicoleñas se queden en San Nicolás. Entonces el Parque Industrial Comirsa logró eso, pero no como una competencia de Comirsa, sino como un complemento. De hecho, sé que está por acá Darío Parlacino, gerente general de Comirsa, y él colaboró personalmente en el desarrollo y en el asesoramiento de este parque. Así que realmente ese fue el primer caso de éxito de una asociación pública-privada que hoy se está vislumbrando a la entrada de la ciudad. Y cuando pensaban más allá del parque industrial, como decía Luis, en las cuestiones endógenas, las otras iniciativas que también dieron... Héctor mencionaba, esto arranca con el modelo de las 3P, digamos, de lo que era el puerto, predio ferial, y otras inversiones de un plan maestro que tuvo el Ejecutivo para desarrollar, es decir, que teníamos todo el hogar, está disponible ya, digamos. Ahora el desafío grande es qué software le ponemos a eso para el desarrollo. Y en ese sentido que ves que la iniciativa generalmente es más pública que privada. En la célula de transformación de pymes y emprendedores y desarrollo productivo, ¿cómo están trabajando para justamente desarrollar el sector empresario en vínculo con este gran HART? Bueno, como te decía recién, digamos, el HART está, la ciudad se está haciendo cada vez más inviable, más amigable, perdón. Lo que sí tenemos un gran desafío con las pymes y con los emprendedores, ponernos a las alturas de las circunstancias para poder estar ante esta nueva realidad. Principalmente necesitamos ayornar a las pymes en capacitación. En esa línea la célula está trabajando en un proyecto muy ambicioso, que es, siempre la educación de todo tipo siempre vino del lado de la oferta y nunca del lado de la demanda, digamos. Y no me quiero meter en educación porque no es mi especialidad, pero como empresario nosotros siempre veíamos que para poder competir teníamos que tener recursos humanos capacitados, y en el tema mandos medio y alta gerencia era un déficit que tiene la ciudad y lo sigue teniendo hoy con algunas ofertas, pero son muy pocas todavía. Entonces estamos pensando, y con Héctor iniciamos las primeras conversaciones, a ver si en algún momento el IAE puede ser, y otras universidades, una pata en San Nicolás para esa capacitación de mando medio y alta gerencia, para ponernos a la altura de las circunstancias y los desafíos que vienen. ¿Y cómo lograron con las células
dirigir proyectos concretos? Bueno, proyectos concretos que ya son una realidad y hace un par de años, bueno, SN emprende hace más años, pero SN Pyme fue el segundo año consecutivo y es el ámbito donde se encuentran, digamos, todos los emprendedores, las pequeñas empresas, las pymes, con los grandes compradores. Es decir, todas las industrias grandes que están en la zona. Yo siempre digo que a todas las pymes y a los emprendedores nos gusta venderle a las grandes empresas, pero eso también requiere otro desafío. Tenés que estar a la altura de las circunstancias, tenés que estar preparado para proveerle en cantidad y en calidad. Entonces, para poder venderle a esas empresas requiere, digamos, de un proceso. Y realmente las rondas de negocio que se hicieron en Expo Pyme, tanto en la primera versión como en la segunda, realmente creo que los más satisfechos de todos fueron las grandes empresas porque vieron una diversidad de ofertas de bienes y servicios que creían que en la ciudad no existían. Pero bueno, el camino todavía es muy largo. Bueno, gracias Fer. Aprovecho para que todos los presentes puedan dejarnos preguntas al número de WhatsApp. Me parece que es el momento y es interesante que ustedes también sumen a estas iniciativas que están haciendo las células. Javier, te pregunto, como CEO de Ledesma, un poco con lo que también decía Luis, de cuál es la medida del éxito, cuáles son los proyectos que las empresas sí o sí se tienen que apuntar. Habla de capacitación, de cómo conseguir inversiones, cuáles son aquellas que no tenemos que perder de vista. Bueno, muy buenos días a todos. Primero me gustaría responderle a Francisco la pregunta que nos hizo. ¿Perdón? ¿Ahí se escucha mejor? Ahí sí. ¿Por qué estamos acá, no? Y yo le voy a decir por qué estoy acá. Yo estoy acá porque un día lo conocí a Francisco, era 1 año y medio, en una visita que hizo a Ledesma, por otro tema, vino con otra gente. Yo ni sabía por qué venía él, venía gente de Bioceres con la cual estamos trabajando. Y nos pusimos a charlar y la verdad que me entusiasmó muchísimo y a partir de ahí creé un vínculo con él. El entusiasmo, la energía que él transmitía y lo que está haciendo desde la gestión pública para aportar valor al desarrollo de una comunidad definitiva del país. Y eso me inspiró y me comprometió, así que le respondo por eso estoy acá. Después, respecto a un poco a la pregunta y a lo que estamos debatiendo, yo creo mucho en la articulación público-privada. Creo que es fundamental construir acuerdos sólidos si queremos salir adelante como país. Necesitamos construir estos acuerdos para superar las diferencias que nos trajeron hasta acá. No estamos, seguramente, ninguno estamos donde queremos estar como país. Entonces tenemos que construir algo diferente. Y esto es a partir de acuerdos, y yo creo mucho en lo público-privado. Hay que superar esas diferencias de que lo público es burocrático, es ineficiente, no sirve, y que lo privado es solamente individualista, buscar un objetivo de rentabilidad y nada más. Creo que superando esas barreras, sin duda vamos a tener una ciudad mejor, una provincia mejor y un país mejor. El consorcio del puerto creo que es un muy buen ejemplo que se está ahora caminando, ¿no? Como decía recién Héctor, esto se hace camino al andar. Creo que se está haciendo camino en cómo construimos, donde todos los actores que juegan en el puerto están presentes, están poniendo primero qué pueden ofrecer, poniendo su punto de vista y después construir una solución que es superadora para la ciudad, para la comunidad. No solamente para los actores, porque en definitiva que el puerto funcione mejor, que haya más empresas, que circule más mercadería de entrada y salida por el puerto, es en beneficio de la comunidad. Así que creo que ese es un muy buen ejemplo de construcción público-privada. Y después, para hacer respuesta a la pregunta que me hacías, yo creo que el eje fundamental para mí es la competitividad. Hoy todas las empresas grandes, las pymes, yo estoy acá con los dos sombreros. Soy el CEO de Ledesma, pero también tenemos, junto con otra compañía, una sociedad PAMSA, que es aquí una empresa pyme de hace más de 40 años en San Nicolás, y todos tenemos que trabajar en la competitividad, en la mejora de la competitividad. Hablaba recién Francisco de la necesidad de tener recursos humanos capacitados para poder ser competitivos. Y no solo competitivos mirando a mi vecino o a la ciudad al lado, sino competitivos internacionalmente, porque eso es lo que nos va a dar realmente una visión distinta de país. En el caso nuestro de Ledesma estamos trabajando, nuestro un poco sueño, nuestra visión es, queremos ser el orgullo de la agroindustria argentina. Así como en PAMSA decimos que queremos ser la excelencia en lo que es el transporte, un referente en el transporte y la logística, y estamos de alguna forma generando algo que decía recién también Luis, vinculando, porque llevamos combustible a través de PAMSA, a través del puerto de San Nicolás,
a Bolivia, Paraguay, fertilizante. Estamos posicionando un poco o ayudando a posicionar un poquito a San Nicolás también en el entorno internacional. Y eso es a través de cómo, siendo competitivos, dando mejor servicio, esforzándonos. Hoy a la mañana hablaba antes con algunos de ustedes, esto lleva tiempo y esfuerzo, pero vale la pena. Te hago una pregunta. Hablabas de el orgullo de la agroindustria. ¿Cuán importante es generar una visión y una visión de forma unada? Mirá, yo creo que hoy, y lo marcaba recién Héctor, ¿no? Es muy importante esto del propósito. ¿Para qué estamos? ¿Qué es lo que hacemos? Obviamente, como toda empresa, vos tenés accionistas y vos querés generar un beneficio. Pero hay un propósito que va mucho más allá de eso, que es ¿qué es lo que queremos ser? Queremos ser una empresa que entrega productos, que genera trabajo, que da desarrollo. Yo creo que ese es el rol de las empresas, que invierten. Nosotros acá en San Nicolás, en PAMSA, hemos invertido en el 2012 $5 millones para ampliar la capacidad. Llevamos la capacidad de 33.000 metros cúbicos a 48.000. Ahora tenemos otro proyecto para otros $5 millones más para aumentar la capacidad. Y eso genera desarrollo, genera crecimiento, genera entusiasmo. Bueno, creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y el propósito pasa por ahí. Gracias, Javier. Siguiendo con este propósito está Antonio, que es presidente del puerto y como también nombraba Javier, él tiene como el desafío de poner en marcha el primer consorcio del puerto. ¿Cómo venís con este, que es un gran desafío por ser una de las patas de la Triple P? Así es. Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar. Y en línea con lo que decía Javier, bueno, un poco contándoles para el que no sabe, el consorciar el puerto, o sea, no es nuevo, sino es seguir con una política que se venía llevando ya en la provincia desde el año 93 con el consorcio de Bahía Blanca, por lo que es una herramienta ya probada en la administración de puertos. O sea, hay casos ya de éxitos con puertos consorciados. El puerto o sea, trasciende lo que son los funcionarios. En este caso a mí me toca emprender el camino, por ahí la parte más dura. Esperemos dejar un lindo camino ya hecho para, obviamente yo no voy a ser eterno en el puerto. Y como dice Javier, esta herramienta llega para posicionar al puerto, y siempre defiendo, o sea, que el puerto no es que venía mal, sino que lo sostuvieron empresas como PAMSA, otros permisionarios que están en el puerto y apostaron al puerto ya hace años, y la gente que trabaja ahí en el puerto. Pero sin duda la evolución pide más celeridad en las inversiones, otra reactividad desde la otra parte, y esto es para sinergizar la participación público-privada y poder tener bajo la herramienta del consorcio en el puerto la mesa de tomas de decisiones localmente, estar en línea con el desarrollo de la ciudad, con la demanda de las empresas y poder subirse a ese tren y a esa velocidad que llevan a veces los emprendedores, tanto públicos como privados. Aquí es una herramienta que sin duda va a beneficiar a la ciudad, va a ser un motor de desarrollo económico y también trasciende hasta lo local. El puerto, ¿no? es regional, hay que escuchar, o sea, voces de todos lados, que es un poco el trabajo que también vamos a llevar y empezamos a analizar con el G2030. El puerto se sumó un poquitito más tarde, pero bueno, una cuestión coyuntural. Pero es detectar esos desafíos. El puerto ya tiene un perfil comercial bastante marcado y el objetivo está en potenciarlo, hacerlo más eficiente, competitivo, profesionalizarlo, poder abrirlo a la ciudad y que la gente también empiece a tomar el puerto como propio, como un orgullo también del nicoleño, para llegar a posicionar donde tiene que estar. Cuando te haces la foto al 2030 del puerto, ¿qué te imaginás? Me imagino sin duda un puerto más competitivo de lo que soy. También hay que destacar que donde se encuentra es una posición geográfica por excelencia. Estamos a 70 kilómetros de la zona núcleo del agro, está muy vinculado a la cadena agroindustrial, el puerto. Así que sin duda creo que estamos en el lugar exacto donde tenemos que estar. Así que en un 2030 creo que todos nos imaginamos, junto con el directorio, también está Fernando en la mesa. La verdad que un orgullo, en este caso, escuchar las voces de las pymes, de los emprendedores, la gente que quiere acercar proyectos al puerto, que sin duda ya desde el primer día del consorcio los entusiasma al privado a acercarse y a querer ver, bueno, participar un poco de lo que va a ser la proyección de esto del consorcio. Así que, sin duda, en el 2030 el puerto va a ser exitoso.
Gracias, Antonio. Fernando, siguiendo un poco con esto de los proyectos claros que está marcando también Antonio en el puerto, ¿cuáles son los principales 3 proyectos que están manejando las células? Bueno, como te decía, uno muy importante es este de la capacitación, pero bueno, ese tema como es tan complejo, te diría que atraviesa más de una célula. Es decir, que la queremos empezar a trabajar con educación y con el resto de las células porque nos involucra a todos. Otro proyecto que es tal vez más pequeño, digamos, en el concepto, pero mucho más amplio en la utilidad, es la unificación de base de datos. Digamos, cuando vos querés unificar o contar una base de datos para ver, digamos, la cantidad de empresas radicadas que hay en San Nicolás, la cantidad de mano de obra, la desocupación, etcétera, 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 nos encontramos con una base de datos por acá, otra base de datos por allá, una célula maneja una, otra célula manejamos otra. Entonces, creo que el problema que nació de común a todas las células es unificar una base de datos realmente donde los propios, digamos, todos los que estamos acá ahora, pero todos los que vengan a invertir en San Nicolás puedan tener datos duros y blandos, pero que sean, digamos, realmente efectivo. Así que ese es un tema, tanto como el de la educación y, como te decía, seguir potenciando el tema del SNPyme, que realmente recién lleva 2 años y ya vemos que el segundo año superó el primero y muchas pymes quedaron contentas porque le comenzaron a vender a las grandes empresas quedaron contentas porque tienen mayor oferta de proveedores, así que por ese lado estamos trabajando. Desafío hay un montón, proyectos hay un montón, estamos haciendo camino al andar, también cometemos errores, como lo decían anteriormente, pero con la convicción que vamos a llegar al 2030 con una ciudad estratégicamente distinta. Gracias, Fer. Javier, te vuelvo a preguntar. Él habla de una ciudad distinta, de competitividad. A partir de tu experiencia en el exterior, yo me preguntaba si tenemos que mirar afuera, hay casos de éxitos afuera que podamos traer, miramos qué pasa a nuestro alrededor. Mira, yo creo que, como decía al principio, esto de construir acuerdos es la base para realmente superar las diferencias y crecer. Y qué mejor lugar que hablar de acuerdos acá en San Nicolás, ¿no? Que es la ciudad del acuerdo. Allá por 1852 fue el origen de donde estamos como sociedad. Así que creo que tenemos la responsabilidad de honrar ese acuerdo y construir sobre eso. Yo creo que las sociedades que han evolucionado, que han avanzado, parten de construir acuerdos entre todos los actores. En IDEA también venimos trabajando mucho sobre esto. Yo creo que lo más importante acá no es tanto en los qués, porque en los qués es fácil ponerse de acuerdo. Lo difícil es ponerse de acuerdo en los cómos. Ahí es donde suenan las diferencias, donde aparecen los egos, donde aparecen las rivalidades. Y creo que para superar esto, por lo menos en mi experiencia, pasa por tres pilares. Uno es, primero, dejar los paradigmas que tengo sobre el otro, ¿no? Cuando uno busca acuerdos y en los cómo, siempre arrancamos el planteo con paradigmas. Yo tengo mis paradigmas, ustedes entienden. Bueno, ¿cómo los dejamos de lado? Segundo, cómo empezamos a construir sobre lo que es fácil, las cosas que podemos encontrar rápidamente consensos y dejamos las diferencias para un poquito más tarde, para ir recorriendo el camino con las cosas más fáciles para ir ganando lo que llaman quick wins y después trabajaremos las diferencias. Seguramente después de un recorrido esas diferencias van a ser probablemente más chicas. Y tercero, y no menos importante, es cómo ponemos primero el bien común adelante. Esto para mí es una obsesión que tengo, que en todos los actores de la sociedad tenemos que poner primero el bien común adelante y después el bien individual, porque el bien individual va a venir una vez que esté el bien común. Esos son 3 pilares fundamentales para la construcción de acuerdos para salir. Y todo esto no sirve si no está basado sobre 4 columnas. Una es el respeto por las instituciones, básico, fundamental, respeto por las instituciones. La construcción de esto sobre valores, transparencia, ética, honestidad, también fundamental. La inclusión con desarrollo social, por eso me parece buenísimo que esté en los ejes, porque si no hay inclusión y si no hay desarrollo social, de nada sirve lo que hagamos. Y tercero, cuarto, la búsqueda de la competitividad para el crecimiento. Gracias, Javier. Para cerrar el panel, me gustaría que Luis, como acaba de hacer Javier, nos digas cuál es tu visión al 2030 para San Nicolás. Bueno, yo voy a
proponerles ser parte de la conspiración de acá al 2030. En primer lugar, lo que decían hace un ratito, los libritos no sirven para nada. El planeamiento sirve si mañana mismo hacemos algo que tiene consecuencias en el futuro, pero que está pensado para que tenga consecuencias positivas. Por ejemplo, hoy mismo alguien en el gobierno central, en todos lados, qué sé yo, está pensando algo para resolver un parche. Y resulta que las consecuencias de resolver este parche, por ahí es que nos hundimos en el 2030. Entonces yo le voy a proponer como parte de la conspiración que piense en el planeamiento 2030 el presupuesto municipal del año 2030. No desde luego en números de una moneda que no existe, sino en su componente porcentual. ¿Cuánto ponemos a educación? ¿Cómo es el presupuesto ideal que queremos a una ciudad como San Nicolás? Esto, aunque no lo crean, significa, por un lado, pensar esos componentes porcentuales, pero además pensar todos los presupuestos que van de acá al 2030 para llegar a ese presupuesto ideal. Pongan desde luego en el año 2030 una troja de guita para la internacionalización de las empresas, pero el primer poquito de guita lo van poniendo ahora. Entonces esa llegada es la medida de cómo se hace el presupuesto del año que viene. Pero esto, por eso es parte de una conspiración, es porque necesitamos un caso testigo. Porque esto hay que hacerlo en el nivel provincial y sobre todo en el nivel nacional. Porque si nosotros nos ponemos de acuerdo en el nivel nacional, cuáles son los componentes del gasto del 2030 y cómo son entonces, cuánto ponemos en los viejos, que apenas hay un 20% de pobres entre los viejos, y cuánto ponemos en los jóvenes, que tiene un 50% de pobres. Entonces, si viene alguien y pelea por los viejos, que los viejos sepan que si reciben más plata, están embromando a los jóvenes que tienen el 50% de pobreza, o sea, están embromando el futuro. O sea que cortemos todas las calles de todas las ciudades importantes durante un año. Pero una vez que acordemos eso, terminamos con la indexación. Porque el año que tenemos sequía, todos sabemos que el porcentaje, si lo respetamos, va a ser el mismo que acordamos, pero va a ser menos plata, porque si tuvimos una sequía o tuvimos una crisis externa. Hay que llegar en la Argentina a que nosotros pensemos el presupuesto de largo plazo, y el hecho de que San Nicolás piense el presupuesto 2030 sería un paso brutal, a condición de que el presupuesto 2020 ya sea esclavo de esa visión. Entonces, mi propuesta conspirativa es que no hagan un libro, hagan el presupuesto 2020 con la mirada en el presupuesto ideal del municipio del 2030. Bien, gracias. Bien, anoté un montón de conclusiones, pero creo que con lo que más me quedo es por qué estoy acá, porque estamos conspirando para el bien común. Creo que es como el gran resumen del panel. Hicieron varias preguntas, voy a elegir una porque ya nos extendimos. Se la voy a preguntar a Fernando. ¿Cómo se integra la visión de los trabajadores en esta célula de desarrollo productivo? ¿Cómo se trabaja en la célula y cómo se expresan? No se concibe... Hola. No se concibe, digamos, desarrollo y crecimiento si no estamos todos los sectores trabajando en conjunto. Por eso, digamos, en la Agencia de Desarrollo, en el directorio de la Agencia de Desarrollo, en el Consejo Consultivo, lo integra, digamos, el mundo PYME, el tercer sector, el Estado y el mundo del trabajo. Es decir, no olvidemos que esto recién comienza, hay mucho por hacer. Nosotros estamos ávidos de incorporar a la célula PYME. Somos en cada célula no más de 10 personas. Hoy es la invitación justamente al que le interese participar y al que le interese aportar, es justamente, pero lo hacemos entre todos, si no, no lo hacemos esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.
Damos un fuerte aplauso al panel.